Hola, muy buenas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Siguiendo con el programa de guía médica, hoy vamos a hablar de un síntoma. Otro síntoma más o una enfermedad más, como ustedes quieran llamar. Para mí es un síntoma. Y para ustedes, después de tantos programas, supongo ya que por lo menos están un poquito más de acuerdo conmigo, ¿no? Vamos a hablar sobre los malsonantes ronquidos. Entonces, por supuesto, y haciendo honor y agradecimiento a este libro que solemos leer como primera guía, pues vamos a contar lo que dice este libro y por supuesto vamos a dar nuestra versión, nuestro punto de vista, según dice medicina natural. Entonces, ¿ronquido qué es? Bueno, todos sabemos, ¿no? Cuando alguien empieza a roncar y sobre todo esta campaña que ha habido de los ronquidos, que si fulanica roncaba y estas cosas, ¿no? Bueno, ronquido es el sonido que durante el sueño produce el velo del paladar. En las fases más profundas del sueño existe una relajación de los músculos del paladar blando, es decir, de la porción posterior del paladar, constituida por tejido muscular, de forma que su borde libre y la úvula, comúnmente llamada campanilla, caen sobre la lengua y estrechan la abertura de entrada a la faringe. Cuando una persona duerme y respira inspirando el aire por la boca, el aire hace vibrar dichas estructuras y se produce entonces ese tan característico sonido, bronco de vibración o resoplido. Dice que aproximadamente un 9% de los seres humanos roncan de una forma crónica, con mayor frecuencia los hombres que las mujeres, y en la gran mayoría de los casos personas por completo normales, que no presentan ninguna enfermedad o alteración respiratoria. Bueno, esto ya de momento, y aquí dice que normalmente las personas no sufren ninguna enfermedad orgánica, ni orgánica ni tampoco ninguna alteración respiratoria. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Si bien todavía no se conocen con exactitud, eso también, si bien todavía no se conocen con exactitud las causas específicas de este trastorno, parece ser que en él intervienen sobre todo factores de carácter constitucional. Así está demostrado que las personas obesas son especialmente propensas a roncar y que ciertas conformaciones especiales del organismo, como un cuello excesivamente corto, una lengua gruesa o un velo palatino demasiado largo, favorecen la aparición del ronquido. Por otra parte, determinadas posiciones durante el sueño, como por ejemplo el dormir sentado en un sillón, teniendo la boca hacia arriba, ¿no?, etcétera, también facilitan la respiración ruidosa. Dice, cabe señalar, no obstante, que en algunos casos el ronquido puede estar originado por ciertos trastornos de carácter respiratorio, que dificultan la respiración nasal y obligan a quienes los padecen a respirar por la boca. Entre las aludidas alteraciones se hallan la desviación del tabique nasal, los resfriados, las rinitis, obstrucciones nasales de cualquier clase, adenoides o vegetaciones. Hombre, sobre este particular, una persona, yo en mi vida he visto una persona con vegetaciones o con adenoides mayor de 18 años, por una sencilla razón que a los 18 años, por supuesto que están completamente atrofiadas, ¿no? Entonces, si viésemos a una persona obesa, bueno, o delgada, me da igual, con un trastorno de esa respiración, digamos así, que tiene ese síntoma de ronquido por unas adenoides con 40 años hipertrofiadas, entonces ya eso para mí sería como ver a un marciano o algo así, ¿no? Porque está completamente comprobado que eso a los 18 años ya está, repito, completamente atrofiado. Pero bueno, dice, el tratamiento del ronquido crónico es difícil y muchas veces infructuoso. Cuando el trastorno se debe a la existencia de alguna alteración orgánica, el tratamiento de esta consiste en que desaparezca por completo, claro. Y dice, en las personas obesas, la simple reducción del peso corporal suele dar resultados muy satisfactorios, por supuesto que sí. En el resto de los casos, la mayor parte de los procedimientos utilizados se basan en el intento de restablecer la respiración nasal, así como en evitar determinadas posturas durante el sueño.
No obstante, aunque a veces llegan a aliviar el trastorno, lo cierto es que tales procedimientos resultan por lo general ineficaces para suprimirlo totalmente. Bueno, más o menos podemos resumir este tema que la causa no está determinada, pues que tiene mucho factor constitucional, pues que se da más en hombres que en mujeres, que una persona obesa normalmente pues tiende a tener este síntoma, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la medicina moderna, que si ahora trastornos de la úvula, que si el paladar blando, que si más posterior, que si un cuello corto, que si unas posturas durmiendo. Entonces, como esto es un poco, está como en el aire, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué dice medicina natural? Medicina natural dice que un ronquido se produce precisamente por poca vitalidad en intestino grueso. Y entonces ya sabemos, ¿no?, que intestino grueso pues está pues en ese vientre medio, digamos así, ¿no? O sea, cuando dividíamos al cuerpo en vientre inferior, vientre medio y superior, precisamente en ese sistema digestivo y fundamentalmente intestino grueso. Pero claro, también decimos que tiene poca vitalidad, tanto orgánica como en la significación de su energía, de su meridiano. Ese meridiano pues empieza en la mano, va por el brazo, ya todos sabemos, y acaba en ese ala de la nariz, ¿no?, con aquel punto yin-yang o algo así. Entonces, precisamente ahí es donde se va a manifestar esa primera llamada de atención por ese ronquido, por esa falta, por esa poca vitalidad de ese intestino grueso. También dice que hay una alteración precisamente del elemento tierra y fundamentalmente una alteración de bazo. Precisamente ese bazo, ya decíamos en otras ocasiones, que gobernaba fundamentalmente pues líquido linfático y sobre todo grasa, en general todo el material. Entonces, si decimos que el elemento metal fundamentalmente es el que más energía positiva tiene, y precisamente esa energía es la que controlaba absolutamente a todo, tanto el material como sangre, digamos así, si hay muchísimo material, independientemente de la constitución y otros factores, pues esa energía no va a ser suficiente para mover tantísimo material. Por supuesto, ese bazo, esa unidad tierra, bazo, páncreas y estómago, sobre todo bazo, no va a estar muy cansado por intentar llevar todo ese metabolismo de grasa, y por supuesto al final que va a estar completamente inmovilizado. Otra de las causas que dice medicina natural que este ronquido es precisamente por subir mucho calor a la parte, por el cuello, hacia la boca, precisamente por ese estrés o ese cansancio de corazón y ese nerviosismo del elemento fuego, intestino delgado, ¿no?, que afecta precisamente a ese intestino grueso. Ya hemos hablado una y mil veces, ¿no? Precisamente orgánicamente o anatómicamente sabemos que el intestino grueso está aquí y que es el que rodea precisamente a ese amasijo de intestino delgado, ¿no?, que está en el centro. Entonces, por ese nerviosismo, tantísimo calor de ese intestino delgado lo va a transmitir directamente a ese intestino grueso, y por supuesto que lo va a calentar demasiado, precisamente haciéndolo mucho más flojo, haciendo que esas heces anatómicamente incluso pues queden mucho más paradas. En consecuencia va a estar mucho más flojo y se va a notar precisamente en su meridiano exterior, que, como repito, va a llegar hasta el ala de la nariz, ¿no?, que es donde termina ese intestino grueso, y en la punta de la nariz, que es donde empieza su compañero, que es pulmón. Pulmón no empieza después de los bronquios, empieza precisamente en esa nariz. Entonces vengo a referir qué opinarían ustedes. Bueno, es un caso, ¿no?, que me ha venido entonces para que sea un poco más amena la charla. Pues un caso, una persona que evidentemente cumplía muchos de estos factores, digamos así, que aludíamos en la leyenda de este libro, ¿no? Una persona evidentemente, era evidente que era muy obesa, yo lo decía, el gordito, con todo mi cariño, el gordito astronauta, ¿no?
y luego les diré por qué. Entonces esta persona, por supuesto que roncaba, casi llegando hasta la separación con su mujer, ¿no? Separación oficial, me refiero. Porque en medicina legal hay un artículo precisamente, o una connotación que, pues, ese ronquido puede ser una de las causas en que una persona se puede separar de otra, ¿no? Precisamente por esa alteración de sueño y esos ruidos tan estrepitosos que a lo largo de la noche, ¿no? Entonces esta persona evidentemente le pasaba esto, que roncaba muchísimo por la noche, pero vamos, como 100 parejas de osos o algo así, ¿no? Estrepitosamente, contado por él y exagerado muchísimo más por la persona que lo sufría a su lado, que era su mujer, cuando me visitaron. También, evidentemente, durante el día era una persona que era muy afónica, no tenía fuerza en esa palabra, digamos así, ¿no? También venía con que no olía absolutamente nada. Y no solamente eso, que al final, pues era una persona que les digo, astronauta, porque le aplicaron sus médicos pues un tratamiento que ante tan poquísima ventilación, luego lo iremos diciendo, ante tan poquísima ventilación de esos ronquidos, muchas veces se quedaba en una fase de apnea, es decir, que no podía respirar por la noche, y ante el peligro inminente de que se podía quedar en una asfixia, ¿no? Por la noche, era incapaz de... Entonces por eso le pusieron una máquina que conectaba, entonces estaba como una mascarilla y a partir de ahí le metían una presión de oxígeno para ayudarle a respirar precisamente, ¿no? Entonces el hombre, por supuesto, pues vino como muy preocupado porque, claro, tenía una serie, bueno, muchísima más sintomatología, pero que es curioso que una persona que ronca por la noche, es afónica por el día también no huele, y encima, en última instancia, pues le aplican ese cordón umbilical, ¿no? Enchufadito ahí a una máquina para la noche para que no se muera asfixiado, ¿no? Por su propia antirrespiración, digamos, ¿no? Entonces, ya decíamos que en este caso concreto, bueno, por supuesto que tenía muy poca vitalidad en su intestino grueso, esa constitución, ese negativo mayor, tenía muy poca vitalidad en ese intestino grueso, una alteración importante en ese bazo, y también su corazón y su intestino delgado, sobre todo su corazón, pues no tenía la suficiente fuerza y la suficiente marcha como para movilizar tantísima sangre por tantísimo material que tenía que discurrir, ¿no? Independientemente, pues también tenía muchísima sed, ¿no? Que luego explicaremos también pues un poquito los mecanismos por qué este señor podía tener sed, ¿no? Que estamos un poquito para explicar en ese sentido. Entonces, el que esta persona fuese afónica, ya explicamos un día, ¿no? Ya dijimos que era por muy poca vitalidad o falta de fuerza en ese vientre inferior, ¿no? Sobre todo en esa vejiga y en ese aparato renal, ¿no? Y precisamente por esa poca energía a través de ese meridiano de vasoconcepción, ¿no? Y también tenía, por supuesto, un trastorno en su elemento madera, como buen negativo mayor, ¿no? Entonces ese hígado y esa vesícula biliar estaba un poquito alterado, demasiado fuerte, y entonces el que esté más o menos también es una forma de enfermar, o por más o por menos, no está en su equilibrio justo, ¿no? En cuanto a ese síntoma ronquido, precisamente es la primera connotación que nos da esta gente obesa, ¿no? Es por su poca vitalidad y por su mucho material. Es, digamos, como la sirena, como el primer auxilio, que está diciendo por su poca vitalidad y en consecuencia su poca capacidad para tomar más oxígeno y eliminar por otro lado más anhídrido carbónico que está ensuciando pues todo su cuerpo. Esa sangre tampoco está circulando demasiado bien y es en consecuencia lo que el aparato cardiorrespiratorio no funciona bien y por supuesto que todo el cuerpo pues tampoco le va a funcionar bien en ese sentido, ¿no? Este señor también carecía por completo de olfato y en ese sentido también había tenido algunos problemas años antes y por una variedad y cantidad de tratamientos que le habían puesto sus otorrinos,
por una gran inflamación en esas alas de la nariz, en esos cornetes y esas cosas que hay por dentro de la nariz, precisamente por haber muchísima inflamación y de una forma muy crónica en esa puerta, precisamente en esa puerta de entrada, en esa recepción que tiene el pulmón, ya que la fuerza vital significa en ese sentido, por esa anosmia, que la fuerza vital, la fuerza de ese pulmón no llega precisamente hasta la nariz. Entonces, una tonificación precisamente de ese intestino grueso y de riñón es importante para que ese nervio pues vuelva a funcionar otra vez, ¿no? Por supuesto, sedar ese hígado, ese elemento madera, y no ser, bueno, luego de una forma emocional o en su propia psicología, no ser tan sumamente ambicioso, con tantos deseos y, por supuesto, suavizar un poquito sus emociones, ¿no?